Bienvenidos de vuelta a nuevos encuentros del universo. Soy tu guía en este viaje por los pliegues del tiempo profundo. Si te fascinan los misterios que dejan huella en las rocas y en el cielo, quédate. Hoy voy a contarte una historia en primera persona, una investigación que me llevó desde un grano de polvo escondido en un acantilado hasta una hipótesis que podría voltearlo todo. Antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así no te pierdes los próximos episodios donde seguimos tirando de hilos invisibles. ¿Listo? Respira hondo. Si una civilización ardiera tan brillante como una estrella, ¿su luz quedaría atrapada en la piedra? Me pregunté la primera vez que vi aquella delgada línea oscura en el corte del barranco. Era un hilo de arcilla, un borde entre dos mundos geológicos. Al acercar mi lupa, noté motas minúsculas con brillo apagado. No eran simples granos, parecían cuentas de metal vitrificado, como lágrimas que se hubieran enfriado en pleno vuelo. Recogí unas cuantas y las dejé caer sobre el cristal. Tac, tac, tac. Con cada golpe, un destello. Años de formación me habían enseñado que el registro del planeta es un libro con partes arrancadas, presiones que borran, corrientes que reorganizan, tiempo que aplasta. Pero también me enseñaron que los eventos grandes dejan firmas grandes, un impacto, una erupción, una fiebre del clima. Y aquellas cuentas, distribuidas como una llovizna global, imitaban patrones que conocemos demasiado bien por nuestra propia era. Combustiones masivas, hornos imposibles, reacciones encadenadas. ¿Casualidad? ¿Naturaleza juguetona? Tal vez. Pero la simetría insistía. Guardé las muestras, marqué la coordenada, y seguí el hilo río abajo, como quien persigue un rumor. No estaba buscando alienígenas, estaba buscando mecanismos. Si el planeta había tenido un pulso industrial antes de nosotros, debía latir en capas, en proporciones, en geometrías microscópicas. Aquella tarde, frente al sol que se perdía, hice una promesa callada: si hay una firma, la encontraré en el lenguaje del mundo, no en monumentos. Volví al día siguiente con un martillo y un plan de muestreo. Abrí ventanas a distintas alturas, etiqueté cada capa con cuidado casi ceremonial y fotografié la secuencia bajo distintas luces. A contraluz, las cuentas revelaron a los microscópicos, como si hubieran absorbido una ráfaga de energía y luego se hubieran dormido. Tomé medidas de campo magnético, humedad y granulometría. No quería enamorarme de un hallazgo bonito, quería forzarlo a contradecirme. Sin embargo, cada control añadía otra coincidencia incómoda. Lo que al principio parecía una anécdota mineral empezaba a adquirir la forma de una frase. Para buscar civilizaciones sin ruinas hay que mirar donde las ruinas no llegan, en el aire que fue, el hielo que guarda respiraciones, los sedimentos que caen grano a grano como polvo de reloj. Me encerré semanas en un laboratorio frío, rodeado de cilindros de hielo rescatados de lugares que no perdonan. Dentro de aquellas burbujas atrapadas, el planeta había guardado sus susurros, picos de gases que suben como un grito y luego se desvanecen, proporciones alteradas como si alguien hubiera tocado los mandos de un termostato global. No buscaba plástico ni acero, buscaba patrones. Un latido industrial tiene una música inconfundible. Ascensos repentinos, mesetas improbables, regresos demasiado limpios. Y allí estaba, repetido en distintas eras como un estribillo olvidado. ¿Podría ser natural?, me dijeron. Sí, podría. La Tierra improvisa melodías turbulentas, pero ciertas notas parecían medidas, como si una mano invisible hubiese practicado escalas antes de un concierto. Crucé datos con núcleos marinos, registros de suelos antiguos, huellas de incendios remotos. Cuanto más capas comparaba, más sentía la presencia de un orden. No el orden de la biología lenta, sino el de una ingeniería que aprende, prueba y corrige. Si alguien estuvo aquí antes, no dejó templos, dejó ritmos. Y los ritmos, cuando riman entre océanos y glaciares, no son fáciles de ignorar. Entre cafés fríos y guantes rígidos, aprendí a escuchar silencios. Cuando una señal desaparecía en una época y reaparecía milenios después, me preguntaba qué clase de proceso podía encenderse y apagarse así. Anoté hipótesis humildes: cambios en las corrientes, incendios continentales, respiraciones del permafrost. Luego, una más audaz: intervención deliberada, no por magia, sino por ingeniería. ¿Acaso el mundo, en algún momento, tuvo jardineros invisibles? No tenía forma de afirmarlo. Lo único honesto era reconocer que el aire antiguo respiraba con acentos que no esperaba.
Toda hipótesis ambiciosa nace con un enemigo íntimo, la vergüenza de estar exagerando. Lo supe la noche en que un colega me dijo, lo que describes suena a civilizaciones fantasmas. Reí, pero esa palabra, fantasmas, se me quedó pegada. No quería fantasmas, quería mecanismos. En la mesa había mapas con manchas de metales raros dispuestos como si el viento los hubiera distribuido desde muchas chimeneas a la vez. Había firmas isotópicas que no calzaban con volcanes, ni con bacterias exuberantes. Había pausas largas entre picos, como si alguien, en algún lugar, hubiera levantado el pie del acelerador. Entonces me vi frente a un espejo incómodo. ¿Y si nuestras categorías son pobres para reconocer otras tecnologías? Buscamos plástico porque el nuestro durará. Pero, ¿y si otros compusieron polímeros que se deshacen en estructuras que hoy llamamos minerales curiosos? Buscamos concreto. ¿Y si diseñaron cristal inteligente que, tras milenios, es solo un cuarzo más? Decidí reformular la pregunta, no, ¿existieron? Sino, ¿qué rasgos tendría que ver si una industria no humana hubiese respirado sobre el planeta? Hice una lista, energía a gran escala, alteración atmosférica persistente, residuos con geometrías improbables, y algo más sutil, sincronías globales. Con esa brújula mental, la búsqueda dejó de ser un mito y se convirtió en un protocolo. Invité a escépticos a revisar los datos crudos. Les pedí que buscaran sesgos, errores de calibración, correlaciones ilusorias. No busco ganar una discusión, les dije, busco perder un error. Ellos golpearon mis supuestos con martillos honestos. Algunas ideas cayeron, otras quedaron de pie. Aprendí a amar esa poda, lo que sobrevive a la crítica respira mejor. Al final de una larga noche, uno de ellos murmuró, no sé qué es esto, pero se comporta como si alguien hubiera estado afinando perillas. Con la brújula nueva, regresé a las capas como quien vuelve a una partitura. Leí las oscilaciones de carbono como compases, los picos de metano, como golpes de percusión, los cambios del nitrógeno, como modulaciones, y descubrí estructuras en tiempos demasiado breves para la tectónica, demasiado amplias para una sola erupción, demasiado coordinadas para el azar. Se parecían más a una red, entradas, salidas, retroalimentaciones deliberadas. Imagina una civilización que entiende el clima como un instrumento, enfría cuando el sol aprieta, calienta cuando la órbita se aleja, estabiliza cosechas invisibles. Si existió, su firma no sería un monumento, sino un largo periodo de normalidad improbable. Y precisamente eso parecía. Estabilidad en medio del caos geológico, mantenida con ajustes finos que luego, de pronto, cesaban. Crucé esa estabilidad con señales de océanos tratados como fábricas vivas, trazas de compuestos que parecían diseñados para captar calor, hacer llover en un sitio y despejar en otro. De nuevo, nada concluyente por sí solo, pero juntos, estos fragmentos formaban una silueta. No veía la criatura, veía su contorno, y, como cuando reconoces a alguien por su sombra, sentí que estaba ante un patrón de intención. No probaba nada, pero invitaba a mirar mejor. Empecé a construir modelos con manos invisibles, pequeños ajustes periódicos aplicados sobre un clima caótico. Descubrí que, con dosis discretas de intervención, podías fabricar llanuras de estabilidad que, a simple vista, parecían naturales. Lo sorprendente no era la estabilidad en sí, sino su textura. Las microfluctuaciones contenían la huella del pulso que las mantenía. Esa huella, como el temblor de una cuerda después del último acorde, persistía incluso cuando cesaba la intervención. A veces, la música más difícil de oír es la del equilibrio. Por eso hay que afinar el oído. Si una tecnología aprende a desaparecer, tal vez el mejor lugar para encontrarla es donde no esperamos leerla, en los minerales. Bajé a cuevas que respiran lentamente y toqué cristales que han crecido oyendo el rumor del planeta durante millones de años. En su geometría hay memoria. Algunos mostraban ordenamientos que parecían resolver problemas, como si el propio cristal hubiera optimizado su forma respondiendo a campos que venían y se iban con regularidad. ¿Eran señales de fábricas subterráneas? No lo sé, pero la repetición sugería intención. Más abajo, los sensores captaron susurros electromagnéticos que iban y venían como si una red antigua siguiera trabajando con la paciencia de una raíz. Pensé en esto, si alguien quisiera sobrevivir a todo, haría máquinas que fueran indistinguibles de la geología y que se alimentaran de gradientes naturales. ¿Las veríamos? No, las sentiríamos.
las confundiríamos con ruido. En mi cuaderno apunté, la ausencia de ruinas puede ser una estrategia, no una carencia. Y de pronto, todo encajó con una idea simple y aterradora: no buscamos ciudades de piedra, buscamos comportamientos con propósito. Allí, en la frontera entre física y voluntad, es donde empecé a oír pasos que no eran míos. En la salida de la cueva, el sol me cegó unos segundos. Pensé en lo obvio que es todo cuando puedes verlo y en lo difícil que resulta reconocer aquello que elige volverse paisaje. ¿Cuántas veces hemos pasado frente a una máquina perfecta creyendo que era montaña? Tomé una última muestra de un cristal con inclusiones extrañas y la guardé con la torpeza cariñosa de quien guarda una carta. Si llegara a probarse que esas inclusiones son piezas de un cálculo, entonces la Tierra no solo habría albergado vida, también habría aprendido a pensar a través de sus rocas. El mar profundo guarda secretos como una bóveda, las trincheras negras son bibliotecas sin bibliotecario. Allí los patrones sobreviven a la intemperie del tiempo. En un descenso, la sonda dibujó sobre la pantalla un mosaico de líneas que se repetían a escalas imposibles, hexágonos perfectos, corredores enterrados, plataformas niveladas a la décima de grado. Formaciones, decía la frase de manual. ¿Formaciones de qué? Respondí en silencio. Más allá del agua. Levanté la vista al cielo. Si alguna vez hubo una industria que quiso durar, habría elegido órbitas que no olvidan. Algunos puntos, en posiciones calladas del espacio, devolvían señales que no encajaban con chatarra conocida. No afirmo artefactos, afirmo persistencias, estructuras que parecen haberse llevado bien con el vacío durante más tiempo del que llevamos nombrando las constelaciones. No espero convencerte con una sola imagen. Por eso fui trenzando océano y cielo, tierra e hielo, como quien cruza hilos para ver si aparece un dibujo. Y el dibujo que emergía no decía ellos estuvieron aquí, sino algo más sutil: alguien aprendió a extenderse, a modular, a no dejar huellas fáciles. La inteligencia quizá no busca monumentos, busca continuidad. Y la continuidad deja patrones que se repiten como un pulso distante. Consulté a astrónomos que conocen el idioma de la basura orbital y de las resonancias. Me hablaron de cementerios de satélites naturales, de rutas de bajo consumo, de puntos donde el tiempo se estira. Revisamos catálogos, descartamos reflejos caprichosos, ajustamos parámetros. Lo interesante no eran los puntos brillantes, sino los modestos, los que parecían obedecer a una lógica que no necesitaba mostrarse. Si alguna vez quisieras que algo durara más que cualquier dinastía, lo pondrías en silencio y lejos. En esa sobriedad orbital, la paciencia cuenta más que la fuerza. Todo esto podría ser una ilusión de patrones. Lo acepto. Por eso, antes de contarlo, intenté romperlo. Apliqué modelos que simulan volcanes tosudos, océanos caprichosos, biología exuberante. En muchos casos, funcionaron. En otros, quedaban residuos, sincronías entre lugares que jamás se tocan, repeticiones separadas por millones de años con la misma firma rítmica. Fue entonces cuando cambié la mirada, y si lo que vemos son mensajes, no monumentos, no placas, sino instrucciones incrustadas en procesos que resisten al tiempo. Imagínalo: información codificada en proporciones de isótopos, en secuencias que solo emergen cuando comparas capas remotas, en resonancias de cristales que responden a frecuencias muy precisas. Mensajes que no dicen hola, sino aquí está el manual para no tropezar. Tal vez eso sea lo más sensato que puede dejar un mundo a otro, no su nombre, sino sus aprendizajes. Cuando volví a la superficie, supe que mi relato no iba a ser una revelación, sino una invitación. No tengo pruebas irrefutables. Tengo una constelación de indicios que, juntos, apuntan a una posibilidad adulta: que no seamos los primeros y que, por tanto, no estemos obligados a cometer los mismos errores. Si ese es el mensaje, vale la pena escucharlo. La idea de mensajes que aprenden me persiguió al sueño. Soñé con un diapasón enterrado que hacía vibrar, apenas, los minerales a su alrededor, con números escondidos en patrones de lluvia, con ecuaciones que solo se cierran cuando decides cooperar. Desperté con una certeza frágil: quizá el mejor mensaje es el que no puedes leer solo. Si para entenderlo necesitas comparar archivos, compartir datos, discutir con paciencia, entonces el mensaje te obliga a ser mejor comunidad. Ese, tal vez, es el punto. Y para aprenderlo, hay que escucharnos con la misma calma con que escuchamos a las rocas.
El tiempo profundo es generoso. Nuestras décadas, no. Mire los gráficos encendidos en la pared. Picos, mesetas, caídas, y me hice la pregunta más simple: si estuviera frente a un mensaje heredado, ¿qué me pediría que hiciera ahora? No que mire atrás con nostalgia, sino que mire adelante con responsabilidad. Si hubo manos que aprendieron a estabilizar climas, a moverse por el cielo sin ruido, a esconder sus máquinas dentro de la piedra, aprendieron también lo difícil: cuándo parar, cómo sostener. Veo nuestra curva, rápida, brillante, impaciente. Veo la tentación de empujarla más. Y escucho, en las capas, una advertencia tenue: no confundas poder con permanencia. Quizá el legado que realmente importa no es la torre que levantamos, sino la partitura que dejamos para que otros puedan tocar sin romper el instrumento. Esa partitura está escrita en prácticas: energía limpia, límites entendidos, cooperación que atraviesa fronteras como si fueran líneas en un mapa viejo. No sé si hubo ciudades bajo el hielo o redes en el vacío. Sé que hoy, aquí, tenemos la capacidad de escribir una firma legible y benigna. El registro que dejemos dirá quiénes fuimos. Y ojalá, cuando alguien lea nuestras capas, encuentre no un incendio, sino una calma aprendida. Adelante. Si esta historia te encendió la curiosidad, suscríbete y activa la campanita. Déjame en los comentarios qué patrón te gustaría investigar en el próximo episodio. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la siguiente capa.